El 26 de septiembre de 1820, la Junta de Representantes eligió al general Martín Rodríguez gobernador de Buenos Aires. Al asumir, puso fin a una convulsionada etapa conocida como la anarquía del año 20, que había comenzado en febrero de ese mismo año, cuando los caudillos federales de Santa Fe, Estanislao López y de Entre Ríos, Francisco Ramírez, derrocaron al directorio. A partir de entonces, cada provincia se gobernó por su cuenta. La principal beneficiada por la situación fue Buenos Aires, la provincia más rica, que retuvo para sí las rentas de la aduana y los negocios del puerto. Pronto, Martín Rodríguez nombró ministros a Bernardino Rivadavia y a Manuel García, pero la guerra civil se extendió durante décadas. El consenso que rodeó la gestión de Rodríguez estuvo vinculado al deseo de la población bonaerense de no volver a pasar por el drama de la crisis del año 20, por un lado, y al objetivo de los sectores económicamente más poderosos de replegarse en los nuevos límites de la provincia para capitalizar al máximo los recursos que ya no deberían repartir con el resto. Este consenso se expresó en el apoyo al Partido del Orden durante los primeros años de la década. Liderado por Bernardino Rivadavia, el ministro de Gobierno de Rodríguez impulsaron el plan de reformas tendientes a transformar la provincia en todos sus aspectos: político, cultural, social, económico, urbano. En el lado económico-social se priorizó que los grandes comerciantes, arruinados por las guerras de la década anterior, pudieran retomar sus negocios y volverse a nuevas actividades productivas. En ese sentido, la ganadería se presentó como la más prometedora, en un espacio y territorio en el que predominaban la tierra y crecía la demanda internacional de los derivados del ganado, básicamente cueros, tasajos, cebo y otros productos. Se propuso así la redistribución de los derechos de la aduana. No obstante, Buenos Aires no tenía interés de concretar un proyecto nacional y priorizaba su posición centralizada en el territorio. En lo que respecta a la estructura político-administrativa, era menester modernizar la estructura institucional heredada de la colonia. De este modo, la ley electoral de 1821, destinada a establecer las reglas para elegir los diputados de la Sala de Representantes de la provincia, encargada a su vez de designar al gobernador, apuntó a este doble objetivo. La ley de sufragio estipulaba algo muy moderno, un sistema de elección directa. Sin embargo, como postula la historiadora Marcela Ternavasio, el conjunto de reformas propuesto no llegó a concretarse en una constitución escrita, de sufragio activo amplio. Estaban habilitados para votar todos los hombres libres, sin ninguna restricción de riqueza ni educación, lo que no era para los electos, que debían ser propietarios. Y se incluía a la campaña de Buenos Aires en el régimen representativo. Esto buscaba eliminar a las asambleas populares, rebeldes con los gobiernos de turno. Otra ley interesante es la de supresión de los dos cabildos existentes en la provincia, el de Luján y el de Buenos Aires, y en el Consulado de Comercio. Con esto se terminaba con el gobierno heredado de la colonia, los cuales eran sujetos de motines y asambleas rebeldes. Todas las funciones ejecutivas se trasladaron a las autoridades gubernamentales, y las funciones de justicia fueron derivadas a tribunales de justicia de primera instancia y de justicia de paz, que estaban en campo y ciudad bonaerense distribuidas. Como resultado, los jueces de la campaña fueron rápidamente reprimidos hacia 1825 y los de paz fueron tomando muchas atribuciones de las primeras. En la órbita de la gobernación se crearon los ministerios de Gobierno, Hacienda y Guerra y se dictó una ley de retiro para empleados civiles. La Sala de Representantes, creada en la crisis de 1820, se convirtió en el poder legislativo de la provincia, aunque con el tiempo terminó siendo el centro de poder político bonaerense. Entre algunas de sus funciones, nombrar al gobernador de cada 3 años, votar el presupuesto de gastos anual, aceptar la creación de todo tipo de impuestos, evaluar lo actuado por el Ejecutivo y aprobar el plan de reformas propuestos por los ministerios. Dos instituciones se vieron gravemente afectadas: el ejército y la iglesia. La ley de reforma militar redujo muchísimo el aparato heredado de la revolución. Se redujo el presupuesto destinado de parte del fisco porque se consideraba que ya había concluido la guerra de independencia y se orientaron a las fuerzas militares hacia nuevos objetivos. Defender la campaña de ataques indígenas, algo fundamental para obtener las tierras para consolidar el crecimiento económico. Por otro lado, la reforma eclesiástica, la cual suprimió algunas órdenes religiosas, pasó sus bienes al Estado, derogó los diezmos y sometió a todo el personal eclesiástico a las leyes de la magistratura civil. Para acompañar con consenso este grupo de reformas mencionadas, el gobierno de la provincia incentivó la expansión de la prensa periódica y la creación de nuevas asociaciones para el debate público. La ley de prensa de 1821 otorgó un amplio margen de libertad al periodismo local en cuanto a poder expresarse. Acompañado estuvieron presentes el impulso dado a la biblioteca pública creada en tiempos de la Revolución, la creación de la Academia de Medicina, la de Ciencias Físicas y Matemáticas y de la de Música. Se dio un nuevo estímulo a la enseñanza del derecho a partir de la acción de la Academia de Jurisprudencia. Por otro lado,
tuvo lugar la formación de la sociedad literaria responsable de uno de los periódicos más importantes de la época, el Argos de Buenos Aires. Finalmente, otras invenciones significativas fueron la Sociedad de Beneficencia encargada de la organización de hospitales, asilos y centros de asistencia, y la fundación de la Universidad de Buenos Aires en 1821, cuyo primer sede tuvo en la Manzana de las Luces. En el ámbito económico era necesario lograr una reorientación de la actividad productiva. Había que volver a equilibrar la balanza comercial heredada de la década revolucionaria. Para mejorar la producción rural, el gobierno apuntó a crear el departamento topográfico destinado a restablecer el catastro territorial de la provincia, dictar en 1822 la ley de enfiteusis y elaborar planes de fomento a la inmigración. Dicha ley procuraba instalar colonos en tierras públicas para su explotación, entregándoles tierra con bajo alquiler. En realidad, dicha ley no modificó la situación preexistente, dado que los incentivos no eran suficientes y los planes de inmigración resultaron poco exitosos. El mercado mejoraba más con la expansión ganadera, muy dependiente del mercado internacional. En el campo financiero, una de las primeras acciones del gobierno fue la creación del Banco de Descuentos o Banco de Buenos Aires, hoy el Banco Provincia, el cual estaba autorizado a emitir billetes, pero a los pocos años lo condujo a una crisis financiera insalvable. En 1824 se contrató un empréstito con la firma Baring Brothers de Londres, cuyos fondos serían utilizados para la construcción del puerto, obras sanitarias de Buenos Aires y el establecimiento de pueblos en la campaña. El gobierno confiaba cancelar la deuda del préstamo si mantenía el volumen del comercio marítimo y se reducía el presupuesto militar, como mencionamos con la reforma para tal fin. Con lo que no contó fue con el desenlace de la guerra con el Brasil, que te invitamos a ver en el video que armamos sobre ello. El mayor logro económico de Buenos Aires fue convertir al litoral del territorio rioplatense como la principal región ganadera del país, gracias al avance de la frontera hacia el sur del río Salado por la conquista de tierras quitadas a las poblaciones nativas. Gracias a la posesión de un puerto privilegiado que, a través del comercio marítimo, le permitió absorber los recursos de su aduana y aprovechar los beneficios obtenidos del libre cambio, la economía bonaerense predominó sobre el resto del territorio. Por esta razón, la aduana y la libre navegación de los ríos siempre fueron los grandes temas que enfrentaron a Buenos Aires con el resto de las provincias. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.